Y somos 32, veía por aquí. Eh, a veces somos más. El capítulo que corresponde hoy es el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, de San Pedro. Mm. Y antes yo me he tomado la libertad de haber hecho un bosquejo de una aproximación, de un bosquejo sobre la primera carta de Pedro. Sabemos que Pedro escribe a los expatriados y peregrinos, ya sea por causa de la persecución romana, por causa política, porque eso es política, o porque simplemente se marcharon, regresaban a sus lugares de origen. Presumiblemente entre ellos hubo muchos que estuvieron en el día de Pentecostés. Sin duda esta carta está dirigida es a cristianos convertidos y bautizados. Nosotros en esta época que leemos esta carta, para nosotros no hay nada nuevo, porque todo lo que está en esta carta lo hemos visto, nos lo han dicho a través de las prédicas, los hermanos, los estudios, es algo que ya nosotros sabemos. Mm, eh, Esto es una guía práctica. En el capítulo 2, en el versículo 9, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Indudablemente que eso es para nosotros, solamente para nosotros, no es para personas que no hayan sido convertidas. Y inmediatamente nos da luces del trabajo que debemos hacer, esa nación santa, ese pueblo escogido, ese linaje. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el trabajo que debían hacer esas personas en ese tiempo y que es el que nosotros debemos hacer ahora. Es una guía práctica, es una guía de esperanza para los seguidores de Cristo en un escenario, en aquel tiempo, un escenario terrible de persecución, sangriento y pagano, guardando las similitudes y las diferencias con lo que vivimos hoy. Hoy no es por lo menos para nosotros, no es un escenario de muerte, pero sí no deja de ser un escenario pagano en el que vivimos y altamente corrompido. El bosquejo está más o menos así. La carta tiene su saludo, la relación del creyente con Dios, lo que trata la carta en términos generales, la relación del creyente con Dios, la salvación mediante la fe, la santidad mediante la obediencia, la relación del creyente con los demás, las responsabilidades públicas, cuando nos dice que nos sometamos a las leyes, las responsabilidades familiares, las responsabilidades de los criados ante los amos, hoy en día, pues nuestros trabajos, las responsabilidades de la esposa y el esposo, la relación del creyente con el sufrimiento. Veíamos ahora los versículos que estaban para hoy, la paciencia frente al sufrimiento, la bendición de sufrir injustamente. Ese es lo que leíamos hoy. El poderoso ejemplo de Cristo frente a estas situaciones de sufrimiento, la urgencia por el fin del tiempo, pero también el regocijo frente al sufrimiento, la fe, el regocijo por participar de los sufrimientos de Cristo, la preparación del creyente para la gloria venidera, el trabajo, el papel de los ancianos, en el pastoreo del rebaño y de los jóvenes, y por supuesto hay una conclusión. Eso es a grandes rasgos lo que trata toda esta carta. Empecemos allí en el capítulo 3, que hay algunos de estos aspectos. A vuestros maridos. Cuando dice estad sujetas, ese término tiende a confundirlo, a veces se tiende a confundir por desconocimiento, pero a veces se tiende a confundir
por mala intención de las personas o por no reconocer lo que la palabra nos quiere enseñar. Cuando dice estar sujetos, allí no dice estar sumisos, sino estar sujetas. Uno se sujeta cuando necesita de algo, uno se sujeta cuando tiene necesidad de dependencia, cuando uno depende de algo. Cuando una persona se está ahogando y le tiran un lazo, la persona se sujeta al lazo, no se somete al lazo, sino se sujeta al lazo para salvar su vida. O cuando hay una hondada y hay un tronco, un árbol, la dependencia de ese elemento en ese momento. Entonces, cuando las esposas están sujetas al marido, es porque tienen una dependencia, dependen del esposo para eso. Y continúa el versículo, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, que la esposa practica con el ejemplo. Considerando vuestra conducta casta, y casta, cuando se busca en el diccionario, en cualquier diccionario, dice que es pureza en palabra, pensamiento y acción. Debe ser una persona completamente pura. Y muchos de los diccionarios que se consultan hablan que esta castidad va dirigida específicamente a las relaciones sexuales. Dice irrespetuosa, una persona respetuosa. Vuestro atavío no sea en el externo de peinados ostentosos y lujosos, sino el interno, que es donde está la belleza de la persona, en realidad. Lo interno del corazón y el incorruptible ornato del espíritu, afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Me llama la atención de que en cuanto hablan a la esposa, la carta le dedica seis versículos, mientras que al marido le dedica uno solo. Allí presenta el papel y la forma de actuar la esposa y también el esposo. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Se habla mucho de machismo en nuestros tiempos, pero a veces las personas hablan y no saben lo que hablan. No debemos confundir el machismo. Bueno, el machismo inicialmente es falta de educación, de cultura, de respeto. Es una persona grosera. Entonces, todo esto envuelve lo que es el machismo y aquí el Señor nos aclara por medio de la carta de Pedro, donde dice dando honor. Cuando uno da honor a algo es porque lo quiere, lo aprecia, lo ama y lo respeta. Ese es el trabajo de nosotros, los esposos. Luego habla sobre la conducta del creyente, es decir, lo que decía yo allá del bosquejo, la relación con los demás. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredarais bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. El domingo el predicador nos hablaba sobre que los ojos del Señor están sobre nosotros y específicamente aquí dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y luego aclara que también sobre los injustos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es decir, que nadie escapamos de la mirada del Señor. Y después habla de los padecimientos, dice,
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando aquellos personas que iban a predicar, a llevar la palabra, eran perseguidos y eran torturados y muertos, ellos, sin embargo, tenían que seguir predicando como lo indica aquí, con mansedumbre, con reverencia. Es lo mismo para nosotros hoy en día. Nosotros cuando presentamos la palabra del Señor, debemos presentarla de una manera mansa, de una manera educada. En alguna oportunidad yo escuché a alguien decir que estaba hablando con otra persona y dijo, lo agarré a bibliazos. No, la Biblia no es para golpear a nadie, la Biblia es para enseñar, para instruir en mansedumbre. Luego, dice, siguiendo sobre los padecimientos, dice, ¿por qué es mejor que padezcáis haciendo el bien? Cosa que ya sabemos, repetidamente nos lo han enseñado, si la voluntad de Dios así lo quiere, si así lo quiere. Es mejor hacer el bien que hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, es justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El versículo que sigue, yo nunca lo he entendido. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, porque es que de esto han hecho toneladas de aseveraciones y todas las que he oído, ninguna me ha eh, satisfecho, convencido, no me han gustado. Entonces, de todas estas consideraciones que están aquí, el versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo, el Señor, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Con todo esto, con todo este actuar, mm, el Señor nos da el ejemplo. Nosotros ahora cantábamos, cuando Beto nos invitó a cantar, dice, si queréis ser felices, debes obedecer. De todo esto se trata, este es el todo, esta es la esencia del Evangelio, esta es la esencia de la palabra, obedecer. Y el Señor subió, resucitó y subió al cielo y está a la diestra de Dios porque obedeció. Y de premio a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y por supuesto nosotros también tenemos que estar sujetos a él. Y vuelve a nombrarse aquí la palabra de sujeto, aferrado. Es la manera de ser de la forma más feliz, como dice la palabra, preso en el Señor. Es mejor estar preso en el Señor que estar preso en el pecado. Entonces, este, esta carta, que es corta, bastante corta, pero sus implicaciones son muy grandes. Aquí está toda la esencia de lo que debe ser la vida nuestra, la vida cristiana. Como decía al principio, la relación con Dios, la relación con los demás, la relación con las leyes, la relación con la familia, el actuar del cristiano, lo que debe ser. No importa el sufrimiento, no importa las vicisitudes, no importa lo que sea, porque el premio es superior, la ganancia es superior. Yo tengo una conclusión aquí en este capítulo
puede ser consideraciones más, consideraciones menos. Ustedes, mis hermanos, también tienen sus conclusiones de lo que se lee. La palabra es una sola, el mensaje es uno solo, pero de diferentes puntos de vista, siempre todos concluimos en, como dice el versículo número 8, finalmente, ser todos de un mismo sentir, de un mismo pensar. Es leer esta carta, es el mejor examen que podemos hacernos para revisar nuestro actuar como cristianos. Es decir, que nosotros mismos podemos evaluarnos sin necesidad de que alguien nos diga qué estamos haciendo mal y cómo corregirlo. Al leer esta carta, nosotros nos hacemos un examen y sabemos si lo aprobamos o no y si hay que corregir lo que está mal. Porque aquí está todo, la relación que debemos tener con Dios. Y de ahí, aguas abajo, la relación, de ahí deriva la relación que debemos tener con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con el rebaño, con los jóvenes, con las autoridades. Allí está todo. Es una carta pedagógica dirigida única y exclusivamente a los cristianos, como dice el versículo 9 del capítulo 2. Dirigida únicamente a los escogidos, al real sacerdocio, a la nación santa. ¿Para qué? Para que en ese actuar que debemos tener, lo anunciemos a los que no conocen las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En conclusión, somos personas que no debemos y no tenemos por qué estar en tinieblas, sino enseñándole a los demás, a los que andan en tinieblas, la luz admirable que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de salvación. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, Padre Creador de todas las cosas, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor, porque una vez más en tu palabra encontramos una guía. Y una guía que no solamente para leer, sino como toda guía práctica para ponerla en acción. Allí, a través de su palabra, vemos cómo debe ser nuestro actuar, como ya hijos escogidos, como nación santa. Que no debemos desviarnos, que no debemos sucumbir ante las vicisitudes, sino poner la mira en nuestro objetivo final, que es nuestra salvación, pero también el buen vivir aquí, Señor, que nos prepara para la gloria venidera, estando en tus caminos. De la misma manera, enseñar a las demás personas que también tienen derecho, porque el precio que tu Hijo pagó, su sangre, fue muy alto y está a las manos y a disposición de todo aquel que quiera aceptarlo. Bendice, Señor, tu palabra, que siempre mora en nosotros, que siempre esté presente en nuestra mente y en nuestros corazones, y para ponerla en práctica con todas las personas que nos rodean. Bendice estos momentos, Señor, y es en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien te oramos, te pedimos estas cosas porque sabemos que nos oyes. Amén.